This meeting is being. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la segunda parte de la revisión de este día, que es lo que es la HIPAA, que tiene que ver con las leyes, códigos de éticas y todo eso, de lo que aplica para la práctica del asistente médico, ¿verdad? Vamos a revisar lo que usted necesita saber sobre la HIPAA, porque esto es grande y no, a veces lo necesario para nuestras funciones, ¿verdad? Lo que nos interesa puntual. Bueno, la HIPAA es cada vez que ustedes comiencen un trabajo, ¿verdad? Como asistente médico, hay que prestarle mucha atención a los HIPAA. Es una abreviación también que significa Health Insurance Portability y Accountability Act. Es una ley, un acta de seguro, tiene que ver con el seguro de salud y también con las responsabilidades del manejo de información de los pacientes. Es una ley también en todos los Estados Unidos. Desde 1996 también la HIPAA está presente en todos los lugares para asegurar que los récords médicos son confidenciales, independientemente se hagan en papel o se hagan en forma electrónica. Aplican en ambos. Entonces la privacidad requiere que las entidades que manejan información de pacientes protejan esa información escrita, ya sea en papel o en computadoras, y que el derecho del paciente de tener su información confidencial se respete. Básicamente eso es lo que la HIPAA hace, ¿verdad? Las reglas son sencillas. Por ejemplo, el uso de passwords, de palabras claves que usemos en las computadoras para entrar. Cuando usted ya esté trabajando, le van a dar un acceso a la computadora local de la clínica y trate de ponerle una clave que sea fuerte, ¿verdad? No fácil de romper, una clave fuerte. Cada vez que usted salga de una habitación y el paciente quede adentro, tiene que cerrar la sesión, ponerle lockout y aunque sean 5 segundos, si eso se viola, es una violación de HIPAA, no, porque no se puede dejar abierta ni un segundo si usted sale de la habitación. Cerrarla y cuando yo regreso, de una manera protegida, sin que me vea qué password estoy escribiendo, vuelvo a abrir mi sesión y ya tengo acceso a la pantalla de nuevo abierta, pero lo tengo que hacer cada vez que salga. Yo una vez estuve de paciente con una señorita asistente médica y ella salió y me dejó la computadora abierta. Una gran violación. Claro, era yo el que estaba sentado ahí, yo no iba a revisar nada de nadie, pero no se hace. Eso es un gran olvido que hacen mucho y no hay que hacerlo. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es cuando manejemos información que otra persona nos pueda escuchar. Recuérdense que cualquier cosa que nosotros decimos, nos dicen, escuchamos o vemos a otro hacer, es confidencial. No se puede estar conversando eso, ya que esa información es privilegiada entre el paciente y el proveedor de salud que él recibe esa información, al menos que la ley lo requiera y a la ley es bien puntual cuando la requiere. También hay que tener precaución que si se va a estar hablando algo en áreas comunes, que no se escuchen terceras personas. Por ejemplo, no se puede estar dando información a voz alta en el área de espera a un paciente, ¿verdad? Eso no. Si usted está atendiendo una llamada de teléfono, tiene una persona frente a usted parada, le tiene que pedir que se siente y atienda a una persona a la vez. O a la persona del teléfono le dice que se espere, que la va a dejar un hold mientras usted atiende al que tiene enfrente y ya se va y luego yo atiendo la llamada, porque son informaciones privilegiadas que cualquiera puede estar escuchando y no se puede hacer eso. Entonces esa es una ley que se llama la ley de privacidad. Esa ley de privacidad es la forma en que yo voy a manejar la información que usted me da a mí o a la clínica y la forma en que yo puedo soltar información a terceras. Se puede hacer y el paciente la autoriza. Por ejemplo, ¿cuándo se puede soltar? Bueno, a los seguros. ¿Cómo me van a pagar o cómo le van a pagar a una clínica
si el seguro no recibe el informe de un examen. Imagínense que un paciente va a ver a un otorrino y el otorrino le manda a hacer un estudio de sueño. Le estoy poniendo un ejemplo. Usted se realiza el estudio de sueño, el paciente le realiza el estudio de sueño, sale que tiene una apnea obstructiva del sueño y el otorrino le indica al paciente un aparato de CPAP. ¿Cómo puede el seguro autorizar el aparato de CPAP si no recibe el estudio de sueño donde sale que tiene una apnea severa? Esa es una situación en la que se puede soltar información a una aseguradora, por ejemplo. También hay momentos distintos donde la clínica puede dar información. Otro es por orden de juez. Si el juez ordena a una clínica que dé una información, la orden del juez va sobre la orden del paciente. Es una orden de ley y se tiene una orden de corte y hay que cumplirla. Estas prácticas, ustedes ven de privacidad, siempre están en lugares visibles de las clínicas, en las paredes. Y también se le entrega una copia escrita al paciente cuando llega por primera vez. No se le está dando todas las veces que llega, solo una vez. Y él firma de recibido. Y aparecen sus derechos, sus obligaciones. Lo que les dije yo aquí, cuando se puede usar la información para pago de un seguro, para tratamiento. Póngale que a un paciente le van a hacer una cirugía de hemorroides, digamos, y el paciente, el primario lo refiere al coloproctólogo. Entonces, que el coloproctólogo necesita la información donde esté el diagnóstico de hemorroides, entonces tiene que llevar, obviamente, el reporte del gastroenterólogo. Ahí son otras situaciones donde se puede soltar información. Son varios momentos. ¿Cuándo se puede sin que el paciente lo autorice? Ley, actividad criminal, alguien va a una prisión, pierde su derecho. Casos de abuso de niños o negligencia, enfermedades transmisibles, un riesgo de salud pública, tiene que soltarla la información la clínica. Investigación, work compensation, también hay gente que aplica para work compensation y esa información se tiene que ir al juez. Entonces, hay varias situaciones donde se puede. El paciente firma y recibida de la ley, donde se puede informar todo eso y ya queda en el expediente. Ese también es parte, lo de la HIPAA también ve los derechos de los pacientes. Entonces el asistente médico y otros empleados deben de proteger la información de salud y también tienen que proteger el derecho del paciente. Imagínense, hay que proteger el derecho de los pacientes. En algún momento vamos a ser nosotros pacientes y vamos a protestar nosotros si no protegen nuestros derechos, ¿verdad? Si nosotros nos convertimos como pacientes. Entonces, por eso es importante conocerlos. Veamos cuáles son algunos de ellos, de los derechos de los pacientes. Por ejemplo, dice, derecho a recibir tratamiento sin discriminación. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es eso? Recibir derecho sin discriminación. Bueno, puede ser sin discriminación de raza, no importa el color de piel que la persona tenga, tiene derecho a recibir atención médica, religión, género, origen de un nacional, de donde sea del mundo que venga, no importa. Si tiene alguna disability, también tiene derecho. También tiene derecho a conocer el nombre del paciente, del doctor que la está viendo y la posición que el doctor ocupa en el hospital, ¿verdad? Porque eso es importante. Hay gente que no sabe el nombre del doctor. El doctor llega cuando está dormida y ya no lo vio. Entonces nunca le informa nada. Eso es un derecho del paciente, saberlo. También tiene derecho a que se le informe lo que se le va a hacer y dar un consentimiento informado voluntario. El consentimiento informado es voluntario, no es obligación. El paciente está en el derecho de decir no a un procedimiento o a un examen físico que él no quiere que le haga. Sin embargo, la información debe ser compartida con él, ya que se le tiene que decir el riesgo o el beneficio del procedimiento. ¿Qué tal si hay más riesgo hay más beneficio que riesgo? Y el paciente dice no. Bueno, por ejemplo, una colonoscopía, el paciente puede decir que no la quiere,
No, no quiero la colonoscopía por X, Y motivo. Él firma y, bueno, ahí había un gran riesgo porque si, imagínense, tiene un pólipo que posteriormente se puede convertir en un cáncer de colon, está exonerando al doctor cuando no firma el consentimiento informado y él dice que lo exonera de cualquier. Entonces, el paciente firma de voluntariamente y dice que no, pero es un derecho que él tiene. Sin embargo, tiene que asumir las consecuencias, ¿verdad? También de ese derecho. También tiene derecho de recibir información, de tratamiento, ya lo dijimos, la privacidad de que en el hospital se le va a manejar todo en forma confidencial, en relación a su tratamiento, que no se haga público. Tiene derecho también a recibir copia de su récord médico sin costo. Y si hay un costo, tiene que ser un costo razonable, ¿verdad? Del valor de una fotocopia, como que usted la sacara en Staples. Si una fotocopia de una hoja vale 10 centavos, el hospital tiene que cobrar 10 centavos, no 25 ni $1 por hoja. Entonces no sería razonable, ¿verdad? También tiene derecho a quejarse sin temor a que vaya a ser, recibir una amenaza o una reprimenda de parte del personal de salud, porque usted dijo que se quejó de algo que estaba pasando. También tiene derecho a recibir medicina del dolor de forma justa, saber que involucra el manejo del dolor y recibirlo en forma rápida, ¿verdad? Y no estar sufriendo. Hay gente que le dan información del manejo del dolor y pide que le den el control del dolor, ¿verdad? Hay gente, pacientes que tienen control del dolor y ellos mismos pueden estarse como disparando el analgésico desde su casa. También tiene derecho a recibir información sobre la donación de órganos. La gente puede donar un órgano a, a personas anónimas sin saber quiénes son. También tiene derecho a dar un consentimiento de que otra persona pueda tomar decisiones en caso de que ella caiga inconsciente, lo que se llama una directiva en una directiva en el futuro, ¿verdad? Sobre el cuidado médico. Podría ser un familiar o una persona no familiar que usted tiene confianza en que dice, bueno, en caso yo de la cirugía no despierte, tú tienes la obligación de tomar decisiones por mí y sería como que yo las esté tomando. Esa es una directiva en avance. Mucha gente le dice testamento, ¿verdad? Pero o un poder de abogado, power of attorney. Pero estos tienen que ver con causas médicas, ¿verdad? Causas médicas. Ahora, veamos lo que es la ley y la ética, sin formas rápidas. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, la ética es básicamente el estudio de la buena conducta, el carácter, los motivos que lo hacen tomar decisiones, que pueden ser por valores que recibió de niño, en su infancia, en su adolescencia, e ideas que le confieren a esa persona un sentido del bien y el mal, ¿verdad? Cada persona tiene una ética, no todos tenemos la misma ética, eso varía. Entonces, son reglas de conducta que nosotros aplicamos a nuestra sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, una ética puede hacer que yo aprendo a saber que el rojo significa que no puedo pasarme, que el semáforo dice alto. Esa es una forma ética, ¿verdad? El valor del bien y el mal. Digo, si me paso, es mal, porque es rojo, ética. Pero también, recuérdense que hay, por ejemplo, organizaciones que tienen códigos de ética. Por ejemplo, el código de ética de las enfermeras, el código de ética de los doctores, el código de ética de los abogados. Todas las agrupaciones profesionales tienen un conjunto de estatutos que guían el comportamiento de ellos en un determinado momento de la profesión y encierran en principios éticos que regulan esa profesión. Fíjense bien, todo el mundo tiene un código de ética. Dice, "No, el código de ética del doctor, de la enfermera. Todo el mundo tiene un código de ética. En este caso, miren estas dos fotos que yo puse ahí. El señor ahí con los brazos cruzados, porque probablemente la enfermera cuando lo examinó le encontró moretes en la espalda que no se explican lo que él dice, ¿verdad? Con la descripción cómo se hizo ese mecanismo de trauma.
que me caí en la casa, pero se ven como que fueran patadas o arañones. Y la enfermera del lado derecho en la batalla ética de que si reporta o no el caso, porque el señor se muestra temeroso de que la persona que lo hizo puede tomar represalia. Entonces una lucha ética entre la enfermera, si lo reporta o no. Esa es la ética. Ahora, la ley, ¿en qué diferencia la ley? La ley ya son reglas de conducta promovidas por una autoridad competente, ¿verdad? El gobierno municipal, por ejemplo, el estado de New Jersey, Massachusetts tienen leyes, las ciudades tienen leyes, ¿verdad? La ciudad de Port la ciudad de Boston tienen leyes propias, son acciones promovidas por la autoridad local o federales también. Son una suma total de reglas y regulaciones que rigen. Ya en muchas partes la ley ya se convierte en una ofensa que lleva una carga de una multa o una pena en cárcel, ¿verdad? Ya son penas que ya no es que yo diga, por ejemplo, el ejemplo que les puse del color rojo del semáforo. La ética me dice que no me pase porque es malo, pero la ley ya me dice que si me paso en rojo, me ponen 3 puntos a la licencia y $500 de multa. Esa ya es la ley. Ya es una regla de conducta promovida por una autoridad, que en este caso sería Motor Vehicles y la policía. O sea, son distintas las cosas, ¿verdad? Ética y la ley. En cuanto a la ley, tenemos una palabrita famosa que usted le ahí que dice tort. Es una acción incorrecta contra alguien. Ahí están tipos de tort. Miren abajo, dice negligencia. Hacer algo incorrecto de forma intencional. Mala praxis es una negligencia por un profesional, un médico, una enfermera, un ingeniero que hizo mal un edificio. Todo es mala praxis, porque ellos tienen licencia para ejercer esa profesión. Entonces ya se convierte en otra situación. Y ahí van viendo otros tipos de tort. Míralo, tort intencional, que lo hice con intención, ya dolo, difamación, invasión de privacidad, asalto, que es la intención de causarle una amenaza a alguien o miedo. Por ejemplo, usted le muestra a un paciente la aguja, un flebotomista que le amenaza a un paciente, le voy a tomar le voy a hacer una flebotomía, y ni siquiera le preguntó si le daba el consentimiento para hacerla, y es una assault, porque le puso miedo de una amenaza que lo iba a pinchar sin su autorización. Solo el intento, sin tocarlo aún. Ya si lo toca sería una battery, porque ya hubo contacto físico. Entonces, para que eso no suceda, se obtiene lo que está aquí abajo. Miren, tan sencillo como hacer un consentimiento informado. A la persona se le pregunta si está de acuerdo. Todo profesional médico debe estar seguro que su paciente entiende y autoriza el procedimiento que se le va a hacer y no está obligado a aceptarlo. Es voluntario. Así que no lo olviden, consentimiento informado siempre. Y hay otro tipo de tort, el abandono, ¿verdad? Cuando el profesional deja de darle atención a un paciente sin haberle dicho con anticipación que se va a retirar de su cuidado, por lo menos con un mes de anticipo, en forma escrita y en forma verbal. Otra palabra famosa que van a escuchar, dice res ipsa loquitur, que significa las cosas hablan por sí mismos. ¿Y qué es eso? ¿Por qué se usa en negligencia o mala praxis esa palabra? Esa palabra es una palabra griega, ¿verdad? Muchos médicos son sujetos a esa palabrita famosa que alguien olvidó algo adentro de alguien. Entonces el demandante tiene que probar 3 cosas para que eso sea 100% a favor del que demanda. Tiene que probar que la persona estaba en control de la situación. Por ejemplo, un médico que está operando, un cirujano, está en control de la sala de operaciones. Él es el jefe. Tiene la primera causa a su favor. Dice, estaba bajo el control estricto del que está siendo acusado. La causa del accidente es desconocida. ¿Por qué pasó? Nadie sabe. No se sabe si fue un olvido, una mala intención. No se sabe.
Y el tercer punto es que el accidente probablemente no hubiera ocurrido en forma normal, excepto si hubo una negligencia. Imagínense que a alguien le encuentran una torunda, una esponja, una pinza, una tijera en el abdomen después de una cirugía. Ahí aplica las tres cosas que dice ese caso, res ipsa loquitur. Las cosas hablan por sí mismas. Así que esa palabra es de mala praxis. Ahora vamos a ver esta parte que dice, preparando a los pacientes para los encuentros con los asistentes médicos. El asistente médico, como les dije en el principio, puede ser que ustedes tengan una función clínica atrás y en algún momento administrativa, ¿verdad? Le puede hacer, por ejemplo, un triage, una selección de pacientes, eh, verificar que los consentimientos informados estén firmados. No es obligación obtenerlos porque la obligación es del médico, no de ustedes. Pero es responsabilidad del asistente que se dé cuenta de que no está firmado. Y si se da cuenta, decirle al doctor, doctor, el consentimiento informado usted todavía no lo ha obtenido. Oh, sí, se me había olvidado. Entonces, no es obligación del asistente médico ni de las enfermeras, es obligación obtener el consentimiento. Esa es responsabilidad del doctor o del cirujano. Pero uno está siempre atento que esté firmado. Preparar información a terceras personas, puertos seguros, tomar signos vitales, vamos a hablar de eso la otra semana, y actualizar expedientes. Ahora, otra palabrita que van a escuchar bien frecuente, PHI. Esa es la información de salud protegida. Estas son informaciones que tienen que ver con los pacientes, ¿verdad? Son informaciones, por ejemplo, de seguros médicos. Ahí incluyen tantas cosas. Les voy a decir una lista bien grandota de lo que incluye el PHI. Por ejemplo, el nombre completo de alguien con los dos apellidos es PHI. La dirección de donde vive, el número de teléfono, el seguro social de alguien, el correo electrónico, el récord médico del paciente, los beneficiarios del seguro del paciente, identificadores, por ejemplo, de su carro, direcciones, medidas biométricas, identificadores biométricos que tengan un ADN, fotos completas de su rostro, de parte de su cuerpo, por ejemplo, cirujanos que les gusta tomar fotos de una parte que operaron antes y después. Eso es PHI. Entonces, es una larga lista de lo que se tiene que proteger, no solo lo que me dice, sino que hay un montón de cosas. Y si ustedes ven ahora en nuestro mundo, eso se mueve de lugar a lugar, que de la clínica al hospital, de la clínica al especialista, de la clínica al seguro médico, de la clínica. Entonces siempre hay que estar muy atentos que no se vaya a vulnerar la información de los pacientes. El récord médico electrónico hay que protegerlo y mantenerlo privado siempre, ¿verdad? Entonces, para el récord médico electrónico es necesaria una clave fuerte, como les dije, para acceder a él. No dejar la información abierta en la pantalla de la laptop. Siempre cerrarla. Y conocer las normas de donde ustedes estén si se comete un error en una entrada, ¿verdad? Que se cerró el cuadro y, oh, no era ese balón, no era eso, sino que era esto. Solo para hacer una enmienda. Otra cosa también son cuando la información de forma incidental se sabe. Entonces, eh, hay que saber dónde se comparte información. Dice, el lugar donde más comúnmente se violenta la confidencialidad de los pacientes, increíble. Miren, el elevador. La gente va hablando en los elevadores como que estuvieran en una sala privada y ahí van 5 o 6 personas a la par oyendo todo. No hay, eso no se puede hacer. Hay que tener mucho cuidado. Los pacientes tienen que saber que su información no se va a escuchar en un elevador porque el otro iba compartiendo la información con otro compañero de trabajo. Entonces no se puede hacer eso. Hay que tener mucho cuidado porque pasa muy frecuentemente en el elevador, pero también puede pasar en una cafetería. Se ponen a platicar 2, 3 personas
y a la par hay 10 más y ellos riéndose y contando diagnósticos, tratamientos médicos. El lugar más privado que un paciente puede tener con un doctor es la clínica, el consultorio, ¿verdad? Si el paciente necesita estar con su doctor, información, tiene que buscar un lugar, el doctor privado, en una clínica, para ahí compartirle, no en un elevador, ni en el pasillo, ni en la farmacia, nada. Eso no sucede. Ahora, en lo relación a los expedientes de los niños, está la parte final, ya vamos a terminar. ¿Qué podemos decir de los pacientes que son menores de edad? En la mayoría de casos, el paciente de menor de edad está bajo la tutela de su padre biológico si vive con ellos, con él o con ella o con los dos. Sin embargo, se ha visto mucho que también los niños son retirados de hogares por violencia hacia ellos y son colocados en hogares con tutores legales autorizados por el juez o una corte. Son excepciones, pero en esos casos el padre biológico pierde el derecho de decisión sobre el niño, ya sea en tratamiento médico o en decisión de cirugías. Sería el tutor legal o la persona que tiene la custodia de juez o de corte para hacer esa decisión de tratamiento, ¿verdad? Hay que saber eso también. Muchos niños en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo son representados no por sus papás biológicos, sino que por otras personas, por muchas razones. Bueno, entonces terminamos acá, doctor, la presentación y vamos a continuar el día jueves con lo que es la parte de flebotomía. Sí, vámonos.